Esta es la historia del cristianismo y el inicio de la iglesia. La iglesia comienza 40 días después de la resurrección de Cristo. Jesús había prometido que él edificaría su iglesia y con la venida del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Con la venida del Espíritu Santo en el día de Pentecostés, que está en Hechos 2 del 1 al 4, tenemos la asamblea de los apartados que inició oficialmente. 3.000 personas decidieron seguir a Cristo después de un sermón que da Pedro, y los primeros fueron judíos, y la iglesia estaba ubicada en Jerusalén. Por esta misma razón es que inicialmente el cristianismo fue visto como una secta judía semejante a los fariseos, saduceos o esenios. Sin embargo, lo que los apóstoles predicaban era totalmente diferente de lo que los otros grupos judíos enseñaban a la multitud. Jesús era el Mesías judío, rey judío quien había venido para cumplir la ley e instruir un nuevo pacto basado en su muerte. Este mensaje, ubicado en Marcos 14:24, fue con la carga de que ellos habían matado a su propio Mesías. Esto enfureció a líderes judíos y algunos, como Saulo de Tarso, tomaron acciones para acabar con este camino. En Hechos 9 del 1 al 2 podemos ver que el cristianismo tiene sus raíces del judaísmo, ya que el Antiguo Testamento proporciona el fundamento para el Nuevo Testamento y es imposible comprender completamente el cristianismo sin tener un conocimiento básico del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento explica la necesidad de un Mesías y contiene la historia del pueblo del Mesías y predice su llegada. También, en general, habla de la llegada del Mesías y su obra de salvarnos del pecado. En su vida, Jesús cumplió más de 300 profecías específicas, probando que Él era aquel de quien el Antiguo Testamento había profetizado. Historia del cristianismo, la Reforma. A través de los años, muchas personas habían tratado de llamar la atención a los abusos teológicos, políticos y derechos humanos en la Iglesia romana, pero todos fueron silenciados de una u otra manera. En 1517, Martín Lutero se levantó contra la Iglesia y todos lo escucharon, pero vino la Reforma Protestante y la Edad Media llegó a su fin. Los reformadores, incluyendo a Lutero, Calvino y Zwingli, diferían en muchos puntos secundarios de la teología, pero todos eran consistentes en sus énfasis, de que la suprema autoridad de la Biblia era sobre las tradiciones de la Iglesia y que los pecadores son salvos por gracia únicamente a través de la fe y aparte de sus obras. Esto está en Efesios 2 del 8 al 9. Los cristianos definían la esencia del ser humano de manera ontológica, es decir, como una entidad cuya esencia era independiente del conocimiento humano. También lo definen como una criatura creada a imagen y semejanza de Dios. La realidad suprema del cristianismo es Dios. Independientemente del tipo de cristianismo, todos basan su existencia a Dios, que es el creador de todas las cosas. Gracias a esto se ve la oración a Él. La mayoría se refiere a Él como el Padre de todas las cosas y le piden por peticiones o agradecimiento. Luego de la muerte, para el cristianismo se cree que hay un descanso del alma que se entiende como un sueño profundo en el que se espera el arrebatamiento de Dios, en el cual Dios se lleva con Él al cielo a sus hijos y juzga a cada persona. En ese caso, y a los que no cumplieron su palabra, se irían al infierno. La pintura cristiana tuvo un crecimiento y desarrollo increíble durante el Imperio Romano, aunque por su tema y atributos tiende a considerarse como el comienzo de la pintura medieval, y estaba teniendo nuevos avances que ofrecieron ascender a otros desarrollos estéticos, como por ejemplo el Renacimiento y otros desarrollos sociales. Una de sus obras más importantes se titula Dios crea al hombre, pintada entre 1508 y 1512 por Miguel Ángel, ubicada en el techo de la Capilla Sixtina en Roma, el Vaticano. Es quizás la obra de arte cristiana más famosa. Cuenta la historia de la creación del hombre y otros relatos del libro Génesis. El proceso para pintar la capilla implicó a muchos de los aprendices de Miguel Ángel. La capilla es visitada actualmente por cerca de 4 millones de personas cada año. Otras de sus obras más importantes se titula La Última Cena. Esta obra maestra de Leonardo da Vinci, terminada en 1498, es una de las obras más famosas del artista. Se muestra la última cena de Jesús con sus discípulos, en el que, según el Evangelio de Juan, afirma que uno de ellos lo traicionará. Con el tiempo, el pigmento utilizado por Da Vinci
se ha desvanecido y gastado, dando lugar a trabajos de restauración para conservar la imagen. En el cristianismo prevalecen ritos a pesar de la variedad que caracteriza a sus iglesias. Uno de estos es el bautismo. Esta es una iniciación a la fe cristiana que recuerda el bautizo en el río Jordán de Juan Bautista. También existe una confirmación. Esta es la ratificación de la aceptación de la fe cristiana. Está la misa, que es una reunión semanal de la liturgia para rezar y compartir rituales en la comunidad. Existe una penitencia y confesión, que es el arrepentimiento y perdón de los pecados a través de su expiación mediante el rezo o la penitencia. Entre estos ritos también se encuentra el matrimonio. Esta es la unión sagrada entre un varón y una mujer ante las autoridades religiosas y la comunidad. Por último, tenemos la extrema unción, que es un sacramento de la Iglesia que consiste en ungir con aceite bendito a personas cristianas que están próximas a la muerte. Entre lo que prevalece en esta religión se encuentra la oración. Esta es una forma de comunicación con Dios y de manifestación de la fe cristiana que es universal a los distintos grupos. La oración puede estar dirigida a un Dios Padre, a un miembro del santoral católico u ortodoxo, o pueden ser cánticos y salmos, especialmente entre las iglesias protestantes. Las leyes de la pureza o moral. Para ser puro no se necesita ser perfecto, pero si tú no estás feliz al ser sujeto al enojo, los deseos, pasiones, placeres, mentiras, etc., ¿quieres tener una relación más cercana con Dios o quieres tener paz, quietud, confianza, seguridad y estar confiado siempre? ¿Quieres agradarle a Dios sin importar el costo o quieres que Dios controle tu vida en vez de continuar cometiendo errores? ¿Quieres hacer la voluntad de Dios y no la tuya propia? Estos son hechos que te hacen una persona pura. En el cristianismo se recalca mucho el lenguaje, como por ejemplo el latín, que constituye la lengua litúrgica de la Iglesia Católica por estar ubicada en la sede de Roma, cabecera de la región de Lacio, que es de donde procede esta lengua. La Iglesia copta, en cambio, tiene una lengua litúrgica al idioma copto, un descendiente directo del idioma egipcio de los faraones, debido a el gran prestigio que alcanzó la civilización del Nilo. Por otro lado, las iglesias del rito oriental tienen como lengua litúrgica el arameo. En algunas iglesias ortodoxas utilizaban como lengua litúrgica el eslavo eclesiástico. Y por último, la iglesia armenia ha usado tradicionalmente el armenio clásico. Ninguno de estos elementos se hace presente en el cristianismo integral debido a que se cree que hay un solo Dios, el cual muestra su voluntad por medio de la Biblia. Por ende, no se cree en nada de brujería, adivinación y astrología. No se ve tanto como una religión, sino que el enfoque es trabajar por lograr una relación directa con Dios por medio de su Hijo, Jesucristo, sin creer en nada de estos elementos del mundo.